en nuestra sección de noticias le traigo una que me ha llamado mucho la atención. Nos ubicamos como siempre, nos vamos hasta Estados Unidos. Es una noticia historia, pero bueno, más bien entra en la sección de noticias, ¿no? Súper interesantes. Nos ubicamos un domingo por la mañana, año 1997, ya hace unos cuantos años, pero como lo han vuelto a actualizar, ¿no? O a recordar, pues yo quería recordarla para todos los seguidores de Dinamis Asturias. Domingo por la mañana, año 1997, Julia Kent regresa de la iglesia con su marido se llama Andy, y su hijo de 8 años que se llama Landon. Cuando una ambulancia chocó contra el coche donde iban los tres, el matrimonio y el hijo de 8 años. En el golpe, el padre de familia, Andy, murió en el acto. Landon, que es el chico de 8 años por aquel entonces, fue resucitado, así es como aparece en el titular, por los socorristas y trasladado al hospital en California del Norte. O sea, estos son datos que recopilan para que vean que todo esto es cierto. El niño de 8 años fue considerado muerto por más de 2 veces ese mismo día. O sea, clínicamente el niño murió. Certificado y todo. O sea, murió en el accidente. Le reanimaron a lo que llamaron la primera resurrección. Y luego en el hospital volvió otra vez y clínicamente volvió a morir, pero le volvieron a reanimar, ¿no? Entonces, dada la gravedad del estado del pequeño, los médicos no dieron ninguna esperanza de que sobreviviera. No dieron ninguna esperanza a su madre, Julia. Entonces, las palabras que le dijeron a la mujer dice aquella mujer, me dijeron que si sobrevivía mi bebé, que posiblemente iba a sobrevivir, pero que sería como un bebé, no sabría caminar, hablar, no sabría comer. Todo esto debido al gran daño cerebral que le había causado todo esto, ¿no? Entonces, para mí, yo aceptaría tener a mi hijo, incluso con esas circunstancias, ¿no? Con ese gran problema, porque también como que le consideraron, claro, al no darle ninguna esperanza, le dijeron, prácticamente como para qué vas a querer a un niño así, ¿no? O sea, con esta crueldad. Ya para colmo, la mujer que estaba sufriendo de esa manera terrible, encima, pues se encuentra con esas palabras, ¿no? Tan crueles. Resultó que en el funeral de su marido, recuerda Julia que se sintió muy abandonada por Dios, dice ella. Estaba decepcionada, tenía el corazón roto, y incluso ella dice que no podía llegar a entender cómo Dios, pues, no había en ese momento enviado ángeles para protegerles. Pero momentos siguientes, ella no sabe de dónde, pero le sobrevinieron unas fuerzas, y ella empezó a orar con todas sus fuerzas por la vida de su hijo, que estaba en esos momentos, Landon, que había sufrido una lesión cerebral, y durante el accidente ella estaba orando por su hijo estaba en el hospital en coma. O sea, imagínate, en el funeral de su marido, ella ya no sabe de dónde es que vienen las fuerzas, pero le vienen de repente unas fuerzas increíbles. Ella se pone a orar a Dios y le pide, Señor, haz un milagro con mi hijo. Su hijo estaba en el hospital, recuerdo, en coma, con daños grandes cerebrales. Después de 2 semanas siendo mantenido por las máquinas, este pequeño de 8 años abrió los ojos. Imaginaros el asombro
de todos los médicos al descubrir que no tiene ni un daño cerebral. Por unos momentos había vuelto ese brillo de esperanza al corazón de la dolorida Julia. Por otro lado, en medio de la alegría de ver a su hijo en esas condiciones, Julia sabía que en algún momento tenía que decirle a su hijo que su padre había muerto. ¿Cómo se lo digo a mi hijo? Que su héroe se ha muerto en el accidente cuando él casi muere también, o clínicamente murió 2 veces. Antes de que la madre le dijera a su pequeño la triste noticia, Landon se le quedó mirando y le dijo: ya sé lo que me vas a decir, ya sé dónde está papá, lo he visto en el cielo. Una experiencia, ¿no? Muchos años han pasado desde el accidente, pero Landon aún recuerda su experiencia en el cielo. Recuerdo, dice el pequeño, actualmente ya no, ya han pasado muchos años. Recuerdo que conseguí ver a mi papá con su mejor amigo. El mejor amigo de su padre había muerto un mes antes que él, también en un accidente de coche. Y dice que también vio a un niño al lado del amigo de su padre, que también había muerto hace 2 años atrás. Fue gracioso porque lo recuerda todos de pie y ninguno de los dos se decía ni una sola palabra, solamente se miraban, recuerda el pequeño. O sea, una experiencia impresionante. Julia recuerda que todo lo que le contó su hijo en otra experiencia más impactante. Fue como si se lo contara por episodio. Me dijo: vi a tus otros 2 hijos, mamá. Resulta que ella había sufrido 2 abortos antes que naciera Landon, pero dice, yo los vi en el cielo. A pesar que Julia nunca le había hablado de esos 2 abortos a su pequeño. Dice él: yo sabía que eran mis hermanos y aún cuando nadie me había hablado de ellos, dice Landon. Solo con estar en el cielo pienso que sabemos quién es cada uno. O sea, cada vez que el niño murió, tuvo una experiencia diferente en el cielo. Aunque clínicamente habían muerto 2 veces antes del coma, él había tenido experiencias cada una de esas veces. No sabemos si cerca de la muerte en realidad, pero tuvo esa experiencia, ¿no? Dice que en una ocasión Jesús se reunió con él. Dice, fue como un tráiler de una película. Vi alguna de las partes de la historia, y Jesús vino a mí y me dijo que tenía que volver a la tierra, ser un buen cristiano y hablarles a todos acerca de él. Hoy día Landon con su madre comparten su historia con otras personas que están luchando para hallar un poquito de consuelo tras la muerte de los seres queridos. No entiendo, dice Julia, no entiendo por qué en el año 1997 Dios no envió un ángel, pero sé que hubo ángeles allí que nos estaban protegiéndonos, estábamos viviendo en su plan. En lugar de estar atrapados en la tristeza o enfadados con Dios, utilicemos esta historia para ayudar a otros a darse cuenta de que no todo está por vencido, de que son vencedores, todo lo contrario, son vencedores, y mantener su fe en el proceso tan doloroso como es el proceso del duelo. Así que recordarles, les dice ella, en medio del valle de la sombra y de la muerte, recordar quién es el que les acompaña. Quería traerles esta historia para los seguidores de Dynamis Asturias en el programa Rincón de Eugenio. My gaze transfixed on Jesus' face.